Oye, adivinen dónde es que estamos. No dónde estamos, no, sino con quién estamos. Esto de los grandes, ¿no? Miren a quién está ahí con nosotros. Y quién va a estar un ratico con nosotros haciendo algunas de las historias, ¿no? Ya hemos visto, hemos puesto algunos posts ahí, que hemos puesto algunas fotos de que viene buena historia, ¿eh? Así que nada, vamos a darle con Ángel aquí y disfruten esto, no se vayan, ¿eh? Dicen que la vida es de color de cristal. Con que tú la miras, con que tú la miras, con que tú la miras, con que tú la miras. Dicen por ahí que cuando llega la verdad se esconde la mentira, se esconde la mentira. Porque la vida... Aquí tenemos a Alfredo, el Águila, hombre de mar, y por supuesto trabajando aquí lo hemos sacado rápido para hacer una entrevista. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bien, bien, aquí. Tú sabes que esto es rápido, esto sobreviviendo a la pandemia. Así estamos todos en todas partes, ¿no? Sí. Oye, Águila, Águila o Alfredo, ¿cómo te llamas? Águila, dime Águila. El Águila, de todas formas todos los que me están viendo eso te conocen como el Águila, ¿no? ¿Cuáles fueron tus inicios en la vela? ¿Cómo fue que empezó esos momentos? Sé que han pasado muchos años, pero... Chicos, mira, como todos los de mi generación, empezamos muy jóvenes. Ahora sí recuerdo que gracias a Jorge Ñañez, que fue el que me llevó ahí al área. Estábamos en un área especial que antes era para lo que era el Miramar Yacht Club. Después pasó a ser Patricio Lubumba, después pasó a ser Casa Central de la FARC. Y Jorge un día ahí en el barrio, ahí estamos jugando pelota, no sé, me dice, no, yo estoy en vela. Y le digo, coño, ¿cómo es eso? Y él fue el que me lleva ahí. Y nada, ahí conozco a Vicente, La Guardia, conozco a Nino. Y ya, desde el primer momento que me monté en un barco es como que ya eso me atrapó. ¿Y empezaste por dónde? ¿Óptime o fuiste directo ya? Yo navegué Óptime, me acuerdo pero no me gustaba mucho porque yo era un poco alto. Y el Óptime como lo veía yo como una palangana y luego pasé al Sabo, pasé al Cadete, tuve la suerte que muy pocos tuvieron, que pasé por todas las clases habidas y por haber en aquel tiempo, menos la tabla. Pero practiqué Óptime, practiqué Sabo, practiqué Cadet. Del Cadet pasamos a practicar ya al equipo nacional con Pedro Luis, con Vicente La Guardia, el 420, porque teníamos un 420 en el equipo nacional, que competimos también en Europa después en 420, que fue... El 420 fue como la escuela para después 470. De hecho, practiqué hasta láser, fin, snipe, todas las clases que teníamos. Sí, que tú nos contabas, creo que en esos tiempos cuando las nacionales había que competir por la provincia y era exacto. En la clase que menos fuerte estuvieran, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo era de La Habana, pero Luis era de Moronda, ya de Ciudad Ávila. Y a la hora de competir en las competencias nacionales teníamos que competir en contra. Yo me unía con Nino, que competí mucho con Vicente La Guardia, con Nino. Bien. Por ejemplo, yo competía las nacionales con Nino, ya sea en 470, competimos en SNAI muchas veces también. La provincia elaboraba una estrategia. Si convenía que nosotros compitiéramos en SNAI, para asegurarle una medalla en SNAI, competíamos en SNAI, pero éramos muy livianos para el SNAI. Así todo cogimos un montón de medallas en SNAI, en competencias nacionales. También competíamos en 470, depende de la... Y entonces ahí es cuando competíamos contra Pedro Luis, competíamos en... Y bueno, no es por vanagloriarme ni nada, pero que yo recuerde siempre le ganamos. Siempre le ganamos a Chen. Y que el Chen me perdone por eso. En las nacionales siempre quedamos primero, Nino y yo. O si después competía con el Chen en nacionales. Y había que dividirse los puntos, algo de eso. Cuando competía con el Chen, entonces también quedaba primero. ¿Entiendes?
Quiere decir que no es... y es otra pregunta, ¿no? De que casi siempre en verde se le ve el patrón. Exacto. Y muy pocas veces. Exacto. Tu reflexión, porque tú fuiste un Pero grumete de Luis, unos cuantos años. Pero Luis, te digo de verdad, recuerda el entrenamiento con los alemanes. Uno de los ejercicios que nos ponían, los alemanes venían a entrenar aquí casi todos los años. Los rusos también. Ahí nosotros levantamos el nivel, porque nos medíamos unos entrenamientos ahí en Varadero de 3 meses. 3 meses entrenando mañana y tarde con los monstruos que eran esos alemanes, sobre todo los rusos también. Y una vez el entrenador de Schumann, de Schumann no, de Borowski, el que era el campeón mundial en aquel tiempo, el entrenador era su padre. Dice, vamos a rotar, pero solamente rotan los tripulantes. Entonces hacían una regata, me tocaba con un alemán, otra con Borowski y otra con así, y al final sacaban los puntos. ¿Y quién ganó? No, pero esa reflexión de que siempre el grumete siempre queda a un segundo plano, sí. que quedan aquí, en todos lados, ¿no? Si yo me decidí a ser tripulante, porque yo también me gustaba mucho llevar el timón, de hecho, pero Luis lo sabe, que buscábamos el camino, como se dice, poníamos el barco a punto entre los dos y a veces yo le decía, no, ven al trapecio y dame el timón a mí. Y yo le decía, mira, hay una vibración aquí en el timón, o habían otras cosas, el timón te está alando un poquito, y entre los dos siempre poníamos a punto el barco. Corta ahí, que se me olvidó. Mira, me decidí, no sé, o la vida me llevó a ser tripulante o grumete, como se dice, porque en realidad el grumete lleva el 50% de la responsabilidad en un barco, pero es que en aquel tiempo era muy difícil encontrar un grumete que pudiera hacer ese trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Y nada, pero Luis y yo, con el Nino también, ¿no? Me especialicé en eso, en hacer mi trabajo. El trabajo del grumete es importante porque todas las maniobras que hacemos en el barco dependen del grumete. Dependen de la rapidez que tenga, a veces que la tensión te hace ponerte nervioso, entonces las cosas que tú puedes hacer que tú hacías en el entrenamiento en 3 segundos, en la competencia tú lo hacías en 5 o 10 segundos, porque la tensión de la competencia. Pero nosotros, pero Luis y yo logramos, hablando entre nosotros con Carlos Hermida, con Vicente, levantar tanto el nivel que nosotros podíamos hacer inclusive las maniobras hasta con los ojos cerrados, fíjate. Era un nivel de automatización y de hacer las cosas lo más rápido posible. Por ejemplo, en la primera olla, o la primera ceñida, o la primera subida, en la primera olla, cuando tú montabas, había que subir rápido el speed. Y yo me di cuenta de muy joven que más rápido lo subía, en ese tramito que lo subiste 5 metros antes que el otro, ahí tú le sacabas 10 metros a los otros. Y me di cuenta que mientras más rápido tú hacías las maniobras, avanzábamos. Y ya, me dediqué a eso, a hacer el mejor, el más rápido, que todo saliera perfecto, aunque no siempre era así. Hay veces que te equivocas en una virada, no una vez, varias veces. Se te puede quedar el enfoque acuartelado. Acuartelado es que, bueno, el que sepa de verla sabe eso. Cuando tú viras y dejas el enfoque acuartelado mucho tiempo, el barco se deriva y pierde camino.
hay veces que tú cometes un error y dejaste el foque acuartelado. Pero lo bueno que teníamos con el Nino y Pedro Luis es que nunca discutíamos eso. Oye, no cometas error, no. Seguíamos. Un error lo comete cualquiera y seguíamos. Otra pregunta que va con eso mismo, ¿no? Porque usted era una tripulación colectiva, ¿no? De 470, pero los entrenadores posiblemente estaban casi al mismo nivel de ustedes, porque eran ustedes los que habían fundado de una forma u otra montar los 470, ¿no? La navegación de los 470. Quiere decir que no había como que a ti quizás nadie te podía enseñar a grumetear porque no habían grumetas antes que tú, exacto, ¿no? Exacto. Ustedes empezaron a abrir como la escuela de la tripulación en dúo, ¿no? Eso pasó. Sobre todo el 470, que es complejo, porque el Night sí había tradición. Nosotros empezamos a subir el nivel cuando empezamos a competir en Europa, y entonces por eso me decían también el Águila. Yo llegaba al barco del campeón mundial de Borowski, de los buenos, y yo iba con un tensiómetro, iba con una cosa esta de medir, una alianza, y con mi librito, y yo le pedía permiso al hombre, le decía, ¿puedo? El tipo me decía así, y cogía, le medía todo se lo medía en el barco, cómo tenía los pases, cotas, cómo tenía el timón metido para adentro, todo se lo medía bien, le tiraba fotos. Y así fue poco a poco, no era copiando, era aprendiendo. Bueno, y copiando de una forma, sacándole el secreto también de que ellos no te lo daban en ningún lado. Mira, recuerdo una vez en el entrenamiento en Varadero que me monté con Borowski, éramos muy pesados, él y yo. Él era, y yo también, pero así todo quedamos primero. Pero él me dijo algo. ¿Tú ves esta marquita que hay aquí en el foque? Bueno, antes de la regata, él se puso a mirar la baluma del foque y dijo, aquí es donde va. Y él me dice, en alemán, en inglés, aquí en esta rayita es donde tú lo tienes que poner. Ni más ni menos, porque es ahí donde el foque porta mejor, ¿entiendes? Dice, eran detalles que íbamos aprendiendo en la marcha, de cómo hay veces que un grumete te aprieta demasiado el foque, y el barco te puntea pero no te camina, y a veces te lo deja demasiado suelto y el barco es lo que te deriva. Entonces hay que buscar un punto, y así eran muchos detalles que cuando se juntaban todos los detalles, entonces daba el resultado de un buen resultado. Alfredo, una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Por supuesto, el conocimiento es saber, y tenerla, o como bien tú estás explicando, todas las marquitas de Borowski, eso es el arma secreta que uno tiene, ¿no? Como tripulante. Nosotros como cubanos, tu experiencia, ¿no? Ese secretismo, porque muchas veces decimos, no, sí, no, yo compartía todo mi conocimiento, pero cuando estábamos en el medio del rodeo, era vivir o morir. No había... ¿Cómo se comportó eso? ¿Había secretismo? ¿La gente daban las medidas? Déjame recordar. Mira, yo era una persona que me gustaba ayudar a todos, y sobre todo a los más jóvenes, a los más novatos. Yo les enseñaba todo lo que sabía. Bueno, no todo. Buen punto. No todo. Yo enseñaba lo que se podía enseñar. Ya habían secretos que, aunque no era que hablamos, esto es secreto, sabíamos, pero Luis y yo, que no se podían decir. Porque eran secretos que lo logramos con los años de entrenamiento, y sobre todo cuando conoces bien un barco. Tú sabes que en ese barco, por ejemplo, tienes que usar la orza un poquito así subida, contar viento. En el 470 es complicado porque ya los cables llevan una tensión según el barco que sea. Hay barcos que son más blandos que otros y llevan determinada tensión. Nosotros, aquellos, cuando navegamos con una tensión, aquello era exacto, medido con un tensiómetro para navegar, ¿no? Ya está ok. Las medidas que teníamos en la planchuela. Y recuerdo cuando terminábamos nosotros una competencia o una regata, antes de entrar soltábamos la tensión, porque podía venir, por ejemplo, no sé, Rafe, que era de las vías, con Manguero, y medirte y copiar, y no sé, todos teníamos ahí un secretismo ahí con
Ok. pero que era el punto ideal donde tú llevabas ese barco. Entonces, ¿qué había? Habían controles que hacíamos rotando barcos. Entonces tenías que conocer el barco y saber en qué punto poner el mástil. Este barco en el otro barco es diferente y así. Y cada vez que tú soltabas un barco, entonces tú soltabas la tensión, soltabas para que viniera después. No tú pudiera. decías, bueno, que se arregle él como pueda, ¿no? Sí, es un Gracias poco por complicado. tu sinceridad, porque todo el mundo decía, no, nosotros compartíamos todo lo que... Y No, sabemos que en la vida real no es mentira, tan así. mentira. La palabra te lo ha dicho, ¿no? Hay secretos mejores guardados que otros. Hay un secreto que compartíamos y otros no. Y realmente es que es como todo el mundo habla de eso. Gracias por tu sinceridad, ¿no? Las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas de Moscú 80, ¿no? Bueno, éramos prácticamente unos niños, ahí fuimos, que yo recuerdo, Alberto Gallardo fue en fin, y Vicente La Guardia y yo fue en el año 80, sí. Ya habíamos, en el año 79 habíamos estado en un Panamericano en Ponce, pero como que estábamos comenzando en el Coro 70, y aunque ahí todo el mundo llevaba su barco. Por ejemplo, ahí ganó un brasilero que se llamaba Marco Suárez, que llevaba su barco. Él llegó con su barco, lo viró boca abajo, ahí le dio lija, lo preparó, le echó hasta masilla y dejó el fondo que parecía, como decíamos, el culito de un bebé. Y no sé, yo observaba todo aquello, mira cómo el tipo prepara su barco, mira cómo lo da. Y el brasilero ganó increíblemente esa Olimpiada. ¿Qué pasa? Que nosotros competimos con unos barcos que nos dieron los rusos, no es justificación, pero eran unos barcos más pesados que construían ellos. Y no era comparable competir contra un barco de última generación que, por ejemplo, los Nautivelas eran muy buenos, o el Roga español, no sé, los Vanguard americanos también, con un barco de marca última generación, a navegar con un barco pesado ahí hecho por que está ahí, un barco que no era competitivo. Es que la parte tecnológica de tu experiencia, ¿no? Pues, hemos visto ahí que hay, y lo vamos a irlos poniendo, ¿no? Hay resultados, ustedes tienen muy buenos resultados internacionales, que ya Pedro Luis había hablado también ya, y vamos a mencionarlos algunos escritos, ¿no? Para no abusar de la memoria. La parte tecnológica, ustedes siempre fueron, que creo que Pedro Luis lo decía, siempre fueron, de toda la flota que iban a las competencias, el peor de los barcos era el que llevaban ustedes. Mira, por ejemplo, todas las competencias que íbamos a Europa, ahí competíamos con barcos prestados, inclusive ni alquilados, nos prestaban ahí el barco que ellos entendían, coge ahí. Y te digo, dejaba mucho que desear los barcos que nos prestaban, eran puros cacharros. Teníamos en contra el clima, la vestimenta que llevamos, que era muy mala, muy mala. Yo le decía a Meme, me acuerdo, que era jefe de entrenadores, o a Dimas también se lo dije en varias ocasiones. Dimas, consíguenos unos trajes secos que sean buenos para el frío, porque ¿qué pasa? Venimos aquí a países fríos. Y no puedes competir con un abrigo con Duroy en el agua, tiene que ser algo impermeable. Entonces yo le dije, cuando tengamos algo para aguantar frío, los resultados se van a ver, porque mentira, tú salías en la primera bolina, bueno, en aquel tiempo las boyas no se veían, en 7 millas un recorrido y más. A veces estábamos en el agua haciendo regatas y navegamos 15 millas en un día y 9 horas en un día en el agua en Alemania, un país frío, imagínate. Entonces los barcos, siempre estábamos en desventaja con los barcos que competíamos. Eso te lo puedo... La navegación con el compás. ¿Cómo es? ¿Es que nosotros somos navegadores de compás o éramos navegadores de ver las marcas del viento en el agua, ¿no? Mira. ¿Es importante o no es importante? ¿Cuál es tu reflexión con respecto a eso? Mira.
antiguamente, en el tiempo mío, una regata podía durar 4 hasta 5 horas. Recuerdo allá en Europa que las boyas te las ponían que tú no las veías. Las ponían tan lejos que tú no la primera ceñida tú no veías la boya. Entonces el jurado te ponía los grados donde está la boya. Entonces tú con el compás tenías que navegar hasta donde estaba esa boya. ¿Entiendes? E ir navegando con el viento. Es decir, siempre en el bordo bueno, con el compás. Antes de la regata había que probar qué bordo era el mejor. Un bordo está dando 30 grados, el otro está dando, no sé, 270. Y ahí íbamos probando cuánto el viento podía variar a favor o en contra. Inclusive las corrientes, para dónde está la corriente. El viento tú lo ves, tú lo aprendes a ver de lejos. Ahí viene la racha, te va a pegar en la vela. Tienes que estar listo para que cuando toque el viento en la vela, en ese momento enderezar el barco, para que el barco tenga más inercia, más impulso. Y esto es una ventaja. Ahora las regatas no sé cómo son. Vaya, inclusive no sé si serán con compás, porque como son tan corticas, ¿qué ventajas teníamos? Teníamos que hacer una preparación física enorme para una regata tan largas y tan duras, ¿no? Teníamos que navegar con el compás, aprender a navegar muy bien con el compás. La vela te hace un lobo de mar. Estar tanto tiempo en el mar, llega el momento que estás más tiempo en el agua que en tu casa. Estamos reflexionando ahorita, ¿no? De las horas agua que tiene un atleta en Cuba. Sí, es verdad que no tenemos las mejores condiciones técnicas de la embarcación, no tenemos la cantidad de topes que nos hacen falta, pero tenemos otra cosa a favor que no lo tiene otro país, que son las horas agua. Lo hablábamos mucho ahí en el equipo, que era una ventaja que teníamos nosotros los cubanos sobre los demás países. Teníamos la ventaja de entrenar todos los días y a veces mañana y tarde. A veces entrenábamos mañana y tarde. Y aprovechamos esa ventaja que nos daba, no sé, la federación, el país, de entrenar todos los días. Yo hablaba con otros regateadores de otros países, cualquier otro país, y me preguntaban a veces, oye, ¿qué tiempo tú entrenas? Y yo le decía, no, yo entreno todos los días, hasta los domingos a veces entreno. Y dice, ¿cómo va a ser? Pues las personas tienen que trabajar, muchos regateadores trabajan y entonces nada más pueden entrenar fines de semana. Y nosotros teníamos eso y logramos aprovechar eso, porque en las maniobras ganábamos mucho. Pues tanto entrenamiento, ya nosotros hacíamos las maniobras tan perfectas y ganábamos mucho en ese sentido. ¿Qué pasó en la Olimpiada de Atlanta? Nosotros éramos los campeones panamericanos, pero yo. Llegamos allí y aquello fue horrible. Nos habían prometido, y lo voy a decir, el señor James Appel, que nunca se me olvida ese nombre, era el presidente de la Federación de 470. Él no tiene la culpa. Él me dice, mira, Alfredo, por encima de mí hay más jefes, y me dieron la orden de que no podemos alquilarle a ustedes un barco. Nosotros estuvimos estresados así, que no íbamos a competir. Empezamos, le pedimos un barco a los rusos, nos los dieron, dijeron los americanos que no, que a los alemanes también nos los dieron, dijeron que no tenían documentación de sus barcos. Y apareció un ángel ahí, la española Teresa Sabel, que en ese momento era la campeona olímpica y tenía una base de entrenamiento por varios meses ahí en Atlanta, y nos habíamos visto en muchas competencias. Y para que tú veas lo que es ayudar a una persona, simplemente en Francia el varadero para subir, cuando bajaba la mar, tú salías a competir, cuando llegabas el varadero era una montaña, porque la marea subía y bajaba 6 metros.
Y un día vamos subiendo, pero Luis y yo, y esas muchachas venían subiendo, y yo como le digo, no, yo te ayudo. Y la ayudé. Y ahí empezó la amistad. Amistad con respeto. Y nos veíamos, y por ese cosa de que yo tuve, hicimos amistad. Y ahí en Atlanta ella me dijo, Alfredo, no te preocupes, que tengo un barco y yo te lo presto. Y fuimos ahí está una foto de Perolí que llevamos, fuimos al club donde ella tenía el barco, nos prestó, y era el barco de entrenamiento de la campeona mundial y olímpica. Un nautivela, y por cierto estaba bajo de peso, tuvimos que buscar una orza más pesada, que los andorranos, que eran muy buenos amigos de nosotros, nos la prestaron, pusimos un centerboard más pesado, hasta que logramos el peso del barco. Luego nos mandaron a recortar las velas que venían con el cuño del Panamericano, que habían sido medidas en el Panamericano. Nos mandaron a cortarla medio centímetro. Todo lo que empieza termina, ¿no? Vamos a terminar, pero con una parte de tu vida que no has contado, ¿no? Y es que, sí, conocemos el Aira, el tremendo grumete 470, el grumete Pedro Luis, una gloria olímpica en nuestro país. Pero el Aira también ha cruzado 3 veces el Atlántico. ¿Qué va? Tú no te puedes ir de aquí sin contarnos eso. Porque, mira, ¿qué pasa? Es que es como el retiro, ¿no? De cada velero es la vela oceánica, ¿no? ¿Qué me cuentas de eso? Mira, el sueño de todo velerista cuando se retira es seguir en los barcos más grandes, los barcos cruceros, que inclusive tienen muchas regatas en el mundo entero. Y nada, tuve la suerte de encontrar este barco. Este barco es propiedad de un suizo que es muy amante del mar y muy amante de Cuba. Y nada, hemos navegado mucho el Atlántico, cruzamos el Atlántico una vez en este barco y... ¿En este barco cruzaste el Atlántico? Sí. Y es un barco, ha navegado todo el Caribe, todo el Caribe. Este barco ha navegado hasta Cartagena, el Caribe completo. Hemos ido a Dominicana como 4 o 5 veces. Y nada, tuve también la oportunidad de llevar 2 barcos españoles allá a España que estaban aquí. Y tuve la oportunidad esa de cruzar 3 veces. Crucé una vez como marinero, la primera vez, y ya las otras 2 veces ya crucé como capitán. Ve acá, mira, y porque hay regatas oceánicas ahora, incluso pues, para París 2024 va a haber como una cierta, hay una clase que es de regatas, que va a durar como 3 días, 3 o 4 días. ¿Es que te interesaría, es que tú crees que sea factible, nosotros como Cuba, ¿no?, de participar en esos eventos? Porque te vemos una gloria y que todavía está navegando oceánicamente, forma de hobby, de trabajo. Déjame decirte, aquí en la Marina, antiguamente, vino la pandemia, el Club Náutico, que está ahí al final del canal, organizaba regatas y venían muchos americanos. Prácticamente también se ha organizado la regata Tampas Habana, que se hace, esa regata comenzó en los años, tengo entendido, en 1900 y tanto, y se hacía periódicamente y se recomenzó a hacer esa regata. Pero vino la pandemia y todo paró. Te digo, el sueño de todo velerista cuando se retira es participar en regatas de barcos cruceros. Yo estoy abierto a cualquier invitación que me puedan hacer. Aquí antes en el club participé en muchas regatas. Y bueno, cualquier invitación, una tripulación cubana representando a Cuba. Eso sería un lindo sueño, ¿eh? Sí. Eso sería lindo, sí, ¿verdad? Para mí sí. ¿A quién escogería? La tripulación son de 4 gente. Y esa tripulación para cruzar el Atlántico, tripulación de cubanos, sí, en una regata, ¿quiénes son los que irían contigo en esa regata? Bueno, déjame decirte, yo no. Esta es una pregunta que... Lo tengo bien claro y que nadie se ponga bravo. Sí, tuve la suerte pero mi primer entrenador fue Orlando en Mallorquín.
que para mí fue uno de los padres de las regatas cruceros aquí en Cuba y un gran velerista, Orlando Miller hacía snipe, mi hermano, y yo competí en nacionales con Orlando Miller. Si Orlando Miller viviera, el primero que fuera mi tripulación fuera Orlando. Pero bueno, lindo, desgraciadamente lindo no está, pero bueno, le quiera que esté, que Dios lo tenga en gloria. Conmigo fuera, son tantos buenos veleristas que tenemos, pero para mí... La Volvo Race, creo que se hace con un equipo de 8, te lo voy a poner un poquito más arriba, 8 tripulaciones. Los hermanos La Guardia, Vicente y Nino, estuvieran en una cátedra. Jorge Ñañez estuviera en mi equipo. Tuviera Osvaldito, que navegaba Fin, y Nelly Manso. Y Octavio, si quiere venir. Pero es muy buenos veleristas aquí en Cuba. ¿Y a Chen lo traemos? A Chen está muy gordo ya, pero también lo podemos... Tú sabes que a él nunca le interesó los barcos cruceros. Él siempre estaba... Déjalo con los óptimos, los láser, y él es feliz ahí, pero también lo podemos traer, es muy táctico. Quiero decir que sería la tripulación ideal, sería técnico. Los Vicente, ¿no? Los hermanos La Guardia, el Chen, Nelio, Osvaldito. Ya, ¿por cuánto vamos? Los hermanos La Guardia son 2, Osvaldito y Ñañez. Vamos a traer gente que ayudaría Ñañez. Sí, vamos a traerla a... No, traíste Osvaldito ya. Ya, se completó. Y a Nérido de Caibarí. Y a Nérido. No, pero también Rafael Pérez también fue muy buen realizador. Quiere decir que hay que montarse aquí por lo menos con 30 o 40 gente. Cedita. Estamos grabando ahí. Me van explicando la foto ahí viviéndola. Mira, esto fue en Brasil. Fíjate los flacos que yo tenía que estar para hacer el peso del 470. Tenía que entrenar como si fuera un boxeador. Mira los flacos. No sé, yo corría todos los días. Hay miles de fotos aquí. Mira esta foto. Esto fue una nacional en Snipe, que el Chen nos gana a nosotros porque yo tenía que competir con Carlos Bustamante, que en paz descanse. Ahí cogimos Carlos y yo segundo lugar. Mira Carlito aquí. Gran amigo y tremenda persona. Esto fue en Brasil también, preparando el barco. En Alemania, con un frío que pelaba. Esa es la historia de los fríos que... Los alemanes decían que nosotros teníamos calentador solar. Es decir, nosotros íbamos rápido cuando había sol. Había frío, esto fue en España con el Chen, y en Brasil con Fran Álvarez, que era un muy buen tablista aquí de Cuba. Fran Álvarez es el tóxico, ¿no? El tóxico le decíamos a Púa. Pero el que le puso tóxico a Púa fue Fran. Sí, yo sé que había uno por eso. Entonces también le decíamos tóxico. Aquí con Ernesto en Francia también, campeonato, fuimos allá. Esta foto es vieja. Esto fue en un Panamericano 84 en Venezuela, que estuvimos coqueteando con la medalla de oro hasta las 2 últimas regatas, que el tiempo cambió. Y ya nos fuimos. Fotos viejas también en Alemania. Y así, ¿verdad? De todas formas tú las puedes... Sí, yo la voy a escanear y después se pegan, pero bueno. El Chen y yo teníamos una gran amistad. Esta foto es bella. Luego, cuando pasamos a Guatemala, nos dedicamos a hobby. Sí. Mira esta foto, bro. Eso fue entrando ahí, la medalla de oro ahí, entrando en el Panamericano. Claro, vamos a despedir esto ya. Ya vimos ya. Yo no sé si ustedes lo sabrán o no, pero en todas las embarcaciones estas siempre hace falta alguien que lleve las redes sociales y que grabe, ¿entiendes? Porque ese momento histórico, yo no sé las otras gente, pero yo no me lo pierdo. En esa tripulación, para cruzar el Atlántico, el Pacífico, cualquier cosa, en esa me monto yo, me cuelo ahí
Y nada, ha sido un placer compartir con el Águila. Aquí estamos en su barquito. Esto es la familia que sigue creyendo. Usen el tapabocas y mantengan la distancia. Así que nada, un abrazo y seguimos. Esta entrevista no termina aquí, esta entrevista va a seguir porque hay muchas historias que quedaron que hay que contar. Dale un abrazo, ¿sabes? Rey, gracias por la oportunidad de colaborar en este espacio. La vida tiene matices, bro, pero al final nuestras experiencias son lo que definen todo, men. Bendiciones y la vida Black Saiyan. Dicen que la vida es de color de cristal. Con que tú la miras, con que tú la miras, con que tú la miras, con que tú la miras. Dicen por ahí que cuando llega la verdad se esconde la mentira, se esconde la mentira. Busco alternativas para que siga bendecida mi doctrina y se mantenga toda esta vibra positiva, repartiendo bendiciones desde arriba pa' mis niggas. Manden señales, las tropas están activas. No más gasto la saliva, siempre arriba. No hay medidas que me midan. Disparo mensajes para la que esquina. Tengo heridas y alegrías y experiencias que me guían. Tengo huellas que en la piel y todo lo que me pida. Porque la vida es una lectura sufrida, bendecida. Depende del cristal con que la mira. Yo le pido sobre dramas y mentiras que me quitan, mortifican. Pero como un guardia busco la salida. Hoy tengo tanto que agradecer, a todo aquel que me vio caer, y estuvo ahí sin retroceder, y se mantuvo firme hasta verme prevalecer. Hoy tengo tanto que agradecer a todo aquel que me vio caer, y estuvo ahí sin retroceder, y se mantuvo firme hasta verme prevalecer. Dicen que la vida es de color de cristal, con que tú la miras, con que tú la miras, con que tú la miras. Dicen por ahí que cuando llega la verdad, se esconde la mentira, se esconde la mentira. No pierdo yo mi enfoque, no me distraigo, hermano. Mi cristal es positivo y traigo un mensaje sano, regalándole a mi gente en cada tema un corazón y recibiendo a cambio de eso mucho apoyo, mucho amor. Una canción con respeto, con concepto, con razón, con principios, con valores, con fuerza y con devoción. Una canción que llena a toda mi gente de emoción. Una canción que traiga para mi gente bendición. Una canción que te haga retumbar el corazón. Una canción para aquellos que no pierden la razón. Una canción que vuelva a despertarte la ilusión. Una canción, una canción. Hoy tengo tanto que agradecer a todo aquel que me vio caer, y estuvo ahí sin retroceder, se mantuvo firme hasta verme prevalecer. Hoy tengo tanto que agradecer, a todo aquel que me vio caer, y estuvo ahí sin retroceder, y se mantuvo firme hasta verme prevalecer. Dicen que la vida es de color de cristal, con que tú la miras, con que tú la miras, con que tú la miras, con que tú la miras. Dicen por ahí que cuando llega la verdad, se esconde la mentira, se esconde la mentira. Dicen que la vida es de color de cristal, con que tú la miras, con que tú la miras. Dicen por ahí que cuando llega la verdad, se esconde la mentira, se esconde la mentira. Hermano, tremendo placer haber tenido el gusto de compartir contigo esta canción. Esto va dedicado a mi gente, que se pongan positivos. ¡Vikingo!